Que no solamente es trabajar con los niños, sino trabajar fuertemente con las comunidades, con la comunidad organizada, con la sociedad rural organizada. Entonces, las vinculaciones históricas entre lo que han sido las escuelas rurales a nivel de primaria y el Instituto Nacional de Colonización es algo que desde la propia formulación de la ley del 48 de colonización es una historia compartida que fue de la mano. En el 48 se genera la ley de colonización y en el 49 se genera el famoso programa para escuelas rurales de 1949, que uno de sus impulsores y uno de sus redactores, el único que queda vivo, es precisamente Miguel Soler. ¿Cuál es hoy la situación de la escuela rural en el país? Bueno, es una situación en donde tenemos por un lado la realidad de una existencia de 1.130 escuelas rurales distribuidas en todo el territorio, lo cual es menos cantidad de escuelas que hace 20 o 30 años, porque es evidente que la despoblación rural tiene un efecto contundente sobre lo que es la matrícula de las escuelas. Actualmente solo se cierran escuelas que se quedan con 0 niños, pero es una realidad que ha marcado profundamente la historia de los últimos años en la escuela rural. Aún así, esas 1.130 todavía siguen siendo casi la mitad de las escuelas públicas del país. Y si bien eso representa un número no demasiado grande de niños y de maestros en relación a la totalidad, 1.130 instituciones, la mitad de las escuelas públicas representa una cantidad de instituciones que tienen ese carácter de vinculación con las comunidades y esa fuerza que la institución escuela rural sigue teniendo hoy en el siglo XXI para las comunidades rurales. Y eso no es menor, porque a través de la escuela se canalizan políticas públicas, a través de la escuela se canalizan acciones sociales, y eso antes como hoy sigue siendo muy válido y muy necesario para nuestro campo. En ese sentido se han realizado ese tipo de intervenciones en varias escuelas del país, en donde proyectos socioculturales están funcionando, digamos, en escuelas que, por ejemplo, no tenían niños. Fue una forma de mantener. Exactamente, porque muchas veces una escuela que se queda sin niños deja de funcionar como escuela para los niños, pero eso no quiere decir que deje de funcionar como centro comunitario de referencia para las comunidades y que el edificio escolar y la propia escuela pueda tener un funcionamiento social que lo tiene naturalmente cuando existe como escuela, pero que la gente se lo pueda apropiar como tal. Y precisamente lo de apropiarse la escuela como parte de la comunidad y que la gente sienta la escuela como propia es una de las claves históricas de la pedagogía rural uruguaya, en donde de algún modo el lugar de referencia debe ser el edificio escolar y las actividades que allí se desarrollen. Lo que creo que en este tiempo, a pesar de las dificultades del campo, a pesar de las dificultades de la migración del campo a la ciudad, a pesar de la dificultad de escuelas rurales demasiado pequeñas, que a veces tienen 2 o 3 niños o hasta un niño en algunas situaciones, lo bueno es que hemos crecido en los últimos años en las posibilidades de la interinstitucionalidad. Hay mayor presencia de instituciones, Universidad de la República, Instituto de Colonización, un montón de instituciones diversas que trabajan y terminan confluyendo de algún modo en la escuela rural, que es como el lugar físico de referencia. Y eso es una buena cosa que hay que hacerla, me parece, jugar a favor, hay que aprovecharla a favor de las propias comunidades e intentar por esa vía, aunque nunca resulte del todo suficiente, que la gente no se siga yendo del campo. Eso, si bien puede parecer utópico, es un proceso a largo plazo que hay que seguir insistiendo y luchando para que eso se mantenga. ¿Cuáles son las políticas que se realizan en un mercado y en una política de gobierno que intenta impulsar la educación en sus máximos niveles para que los jóvenes se radiquen en el campo? ¿Cómo hace el chico que sale de la escuela rural para seguir sus estudios secundarios? En ese sentido, ¿hay un vínculo con Universidad de la República, con secundaria? Las vinculaciones en los últimos tiempos son vinculaciones, creo, más fuertes, pero me parece todavía muy insuficientes. Porque la problemática, por ejemplo, no del pasaje del muchacho que termina educación media para estudios universitarios, sino mucho antes, el pasaje de la primaria a la secundaria, ya es un pasaje en el cual hay un debe que no hemos resuelto como país y que me parece que nosotros hemos estado trabajando mucho en eso, pero nos falta todavía un camino muy largo para recorrer.